Vamos entonces a presentar el cálculo de e a la x. Vamos a hacer una implementación en Python y luego vamos a verla cómo se quedaría en Assembler y después vamos a ver su simulación. Básicamente, e a la x se puede escribir como una serie de Taylor, como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, x a la n sobre n factorial. El primer valor, entonces, cuando n es 0, x a la 0 pues nos da 1, 0 factorial es 1, entonces 1 sobre 1 nos da el primer elemento. Para el segundo elemento tendríamos que x a la 1 es x y 1 factorial es 1. Entonces el segundo elemento es x. El tercer elemento, que sería este, sería x al cuadrado sobre 2 factorial. El siguiente sería x a la 3 sobre 3 factorial, pero x a la 3 se puede escribir como x por x a la 2, que x a la 2 ya lo tenemos acá. Y 3 factorial se puede escribir como 3 por 2 factorial. Aquí teníamos 2 factorial. Bueno, 2 factorial es 2, ¿no? Y pues si seguimos de esa forma, podemos escribir el iésimo elemento como x por el x a la i menos 1, donde x a la i menos 1 aquí está calculado, y factorial se puede escribir como i por i menos 1 factorial, donde aquí ya se había calculado i menos 1 factorial. De esta forma, entonces podemos calcular de manera recursiva el exponente y el factorial sin tener que calcular en cada elemento de la sumatoria el exponente y el factorial, ya que estas operaciones pues son un poquito demoradas. Si las calculamos de manera recursiva. En cambio, pues aquí a lo largo de la sumatoria, pues se va haciendo la sumatoria y se van calculando los elementos. Entonces vamos a realizar esto. Esta implementación que está aquí en Python, digamos que recoge dos factores. Uno, pues aprovecha la recursividad de este para ser implementado, y la otra, digamos que las operaciones se hacen lo más simple posibles para poder encontrar prácticamente su equivalente en Assembler. Python, como es un lenguaje de alto nivel, entonces puede hacer, pues digamos, muchas operaciones que pues en una sola sentencia se pueden hacer muchas operaciones de assembler, ¿no? Sin embargo, pues aquí vamos a tratar de que quede lo más sencilla cada operación para mostrar la equivalencia. Entonces, lo primero que necesitamos es el dato de entrada, x igual 5. Más adelante veremos cómo podemos nosotros trabajar o sea, con funciones, y cómo las funciones se van a convertir en subrutinas acá. Pero por el momento asignamos simplemente la variable de que nosotros queremos, en este caso x, con el valor n. Vamos a empezar desde 1, o sea, desde este primer término que está aquí, x igual x. Por lo tanto, la sumatoria la vamos a inicializar ya con el 1, ¿de acuerdo? Esa sumatoria se llama aproximación y ese ya va a tener este 1 de acá. Exponente, nos va a ir calculando el exponente arriba, entonces para aquí ya en este caso ya tendría un 1. En este caso, el factorial pues sería el de abajo también, después de haber calculado este, quedaría con 1. Término nos va a calcular la división de los dos. Ese se va a ir calculando elemento a elemento, sin embargo lo iniciamos al principio porque nos va a dar la condición de finalización. Cuando la división sea menor que 1, entonces va a terminar las iteraciones, ¿de acuerdo? Resulta que entonces, sí, el exponente crece menos rápido que el factorial. Al principio crece más rápido, por eso aquí vamos a tener al principio algunos términos, pero después el factorial va a crecer más rápido y entonces los últimos términos van a tender a 0. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente cuando ya sea menor que 1, los vamos
vamos a detener la sumatoria. Esto por la razón de que vamos a trabajar en Assembler con números enteros, entonces por eso no vamos a trabajar con fraccionarios. Eso pues nos daña un poquito la aproximación y no podemos tener aproximaciones de X fraccionarios, sino va a ser de enteros. Por eso aquí tenemos 5, 6, bueno, es claro que pues como eso crece muy rápido, pues tampoco nos podemos exceder mucho en el exponente. Bien, por cierto, una de las mejoras que se le puede hacer a esta función es que detecte cuándo, bueno, hasta qué valores puede tener x de exponente. Bien, vamos entonces a hacer el código. Entonces, como les había dicho, si la adición nos da menor que 1, entonces él se detiene. Como son números enteros, entonces nos daría 0. Entonces, mientras sea diferente de 0, vamos a realizar esta operación. Por eso aquí lo cargamos con 1. ¿Ok? Luego calculamos el exponente. Dijimos que el exponente era el valor anterior por x. Entonces, el exponente por igual x. No sé si saben ya esta notación en de Python, que el asterisco y el igual implica que exponente va a ser igual al valor anterior multiplicado por x. ¿De acuerdo? Entonces, bien, el factorial también va a ser igual al valor anterior que tenía el factorial multiplicado por n. Entonces, si este es el valor de n, bueno, en este caso aquí es i, pero y bueno, debería ser n. En este caso, el valor de n por el valor anterior, que sería este que teníamos acá. ¿Ok? Ahora, aquí term realiza la división entre el exponente y el factorial. Al colocar doble línea en Python significa que toma la parte entera, va a ignorar los fraccionarios. Y pues como todos aquí vamos a trabajar siempre con números enteros en Assembler, entonces por eso se realiza, digamos, en Python esa misma operación así. Y luego realizamos la sumatoria. Entonces, en la aproximación vamos sumando el término que acabamos de obtener. ¿Ok? Fíjense que en Python podríamos hacer esto en un solo paso, o sea, la división y al mismo tiempo sumar estos elementos. Sin embargo, por razones de poder ver la compatibilidad, se realizó en pasos diferentes. Luego, sumamos 1, pasamos al siguiente valor y se repite el ciclo. ¿Ok? Entonces, en el caso de que el término sea 0, pues bueno, no va a sumar nada y aquí cuando regrese al while, pues ya no va a continuar y va a salirse del while y aquí imprime nuestro resultado. En principio, si x vale 5, nos va a dar un valor de 143 y el error va a ser de 5.1. ¿Ok? Exacto. En 143 en hexadecimal es 0x8f. Entonces, ese es el valor que deberíamos tener en el resultado. Ahorita después vamos a mirar el resultado que nos da. Listo. Entonces, miremos cómo se pasa ahora a Assembler esto. Entonces, cargamos nuestra variable de entrada, en este caso pues es O1. Más adelante cuando trabajemos con rutinas, en la versión del Spark V8, sugieren que tenemos 3 grupos de registros. Aquí están. Bueno, aquí están los registros. Los globales, que son 8. Los de salida son estos 8, con excepción de este, serían 7. Los locales, que son estos 8. Y los de entrada, que son estos 8. Okay, el nombre está a la izquierda y el valor a la derecha. Entonces, estas deberían ser ahí. Y estos son estos 8. Bueno, con excepción de este aquí, entonces son 7 nomás. Ok. Entonces, estos usualmente son los que se utilizan para la entrada de las rutinas. Estas son las operaciones locales, estas son las salidas y aquí van las variables globales.
¿ok? Sin embargo, por el momento nosotros vamos a utilizar em, el- los locales y los O, ¿ok? Bien. Entonces, veamos aquí cómo quedaría. Entonces, el O1, aquí está el nombre de cada una de las variables. X le asignamos el registro 1, a n el L2, al exponente el L3, al factorial el L4, a esta, el de la adición, la variable local 5, el acumulador o la aproximación es la variable O2, que esta va a ser la salida, por eso lo colocamos como O. Y ya, ahí es como lo asignamos. Entonces, por ejemplo, a O1 se asigna con 5, es todos estos que son L2, L3, L4, L5 y O2. L2, L3, L4, L5 y O2, todos se asignan con 1. Luego tenemos el while. El while entonces básicamente tiene dos partes. Una parte que es donde hace la prueba de esto, que si es igual a 0, y la otra parte que es la que me permite retornar otra vez a esta parte de aquí. Entonces, básicamente, este bloquecito y este corresponden al while. Entonces, para saber si la variable term es igual a 0, term, recordemos que es L5, entonces vamos a hacer test L5. Como recordarán, test lo que hace es mirar si la variable es igual a 0 y afecta el flag de z. Entonces aquí el BE mira el flag de Z, salta si son iguales, se llama branch if equal. Entonces en este caso lo que hace es probar si L5 es 0, entonces salta si es igual a 0. Podemos poner también BZ y el NOP que va después de los branch que dijimos que teníamos que hacer porque él siempre ejecuta la primera instrucción después del branch. Ok. Una vez que hemos probado ya es el ciclo, entonces si efectivamente si es igual a 0, entonces brinca a fin. Aquí en este editor tenemos ciertas etiquetas que nos ayudan a resolver el problema de saber los saltos, de calcular los saltos. Nosotros no tenemos necesidad de calcular el salto porque él mira dónde está la etiqueta fin, lo resta con respecto a la dirección que está acá y él ya coloca. Entonces sabe que tiene que saltar 9 instrucciones abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Efectivamente. Por ejemplo, este branch always ciclo está hacia atrás, entonces tiene que saltar menos, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Perfecto. -8 es FFF, bueno, 8. Ahí está, ese sería el valor de -8 en la constante de 10 bits que tenemos. ¿Ok? Entonces, de esta forma aquí ya, aquí observen que aquí cuando después de hacer esta instrucción, él siempre regresa acá, por eso aquí tenemos un branch always, ¿ve? Para que siempre regrese a ciclo, ¿ok? Bueno, una vez que ya analizamos el while, vamos entonces con la primera instrucción, que es exponente es igual al valor que tenía el exponente por X. Entonces aquí lo que hacemos es smul, el destino es el exponente es L3, aquí está, lo multiplicamos el valor que tenía antes, L3, por O1, que O1 es X. Entonces aquí se realiza esta. Aquí esta es parecida, multiplica factorial que es L4 por N que es L2. Entonces en L4 coloca el valor que tenía antes L4 por L2. Luego hace la división entera, que es el exponente del factorial. El exponente es L3 y el factorial L4. Entonces sería L3 dividido por 4 se guarda en L5, que es term. Y ahora hacemos la suma que tenía antes, O2 es igual a O2 más L5. O2 y L5, que es el término. Perfecto. Luego incrementamos N
sería a sumarle a L2, L2 más uno, recordemos que L2 es N, y ya, aquí se realizó esto. Y ya, entonces básicamente es esta operación. Bueno, en este caso, pues podríamos ejecutar aquí paso a paso, entonces podemos ver cómo O1 se carga con 5, O1 es esta, entonces vamos a ver cómo se carga con 5, perdón, O1 es este, ahí se cargó con 5. Después L2, L3, L4 y L5 con 1, esta es L2, L3, L4 y L5 se van a cargar con 1, ahí va. Entonces, ahí está este. Ahora la de abajo, después la de abajo y L5. Perfecto. Luego va a probar si L5 es 0, pero L5 es 1, entonces no es 0, por lo tanto no va a saltar a fin, sino que va a pasar aquí hasta la siguiente instrucción que tenemos acá. Listo. Y aquí va a empezar a hacer ya las multiplicaciones y todos los pasos. Luego aquí va a regresar nuevamente a ciclo. Vamos a ver que, bueno, él ejecuta la siguiente, que es el NOP, que va después del salto y después regresa a ciclo. Y ahí repetimos eso muchas veces. Si no queremos generar así, darle paso a paso, sino que ejecute todo, entonces le damos aquí Run y él ejecuta todo hasta que se le acabó el código. Y vemos que en la variable approximation, que es O2 es esta, hay un 8F. Si sacamos nuestra calculadora, le preguntamos en hexadecimal qué es 8F y vamos a ver que en decimal es 143, que era el valor que teníamos que obtener. Entonces, efectivamente, aquí en Assembler está realizando la operación que teníamos acá. Listo. Eso es